Hola, buenas tardes. El día de hoy, mis compañeras Alicia Margarita Watts, Ada Fernanda Díaz, Daniela López Sánchez y mi persona, Miguel Ángel Álvarez, les hablaremos sobre las intoxicaciones causadas por litio. Para comenzar, debemos saber que el litio es un elemento de la tabla periódica correspondiente al grupo 1A, el cual se encuentra después del hidrógeno y antes del sodio y el potasio, lo que le da algunas características similares a estos elementos. Su indicación actual más importante es como antimaníaco en psicosis maníaco-depresiva o trastorno afectivo bipolar, también en la prevención de la depresión recurrente, aunque también se ha utilizado en casos de cefaleas en salva o racimos y tensión premenstrual. El 75% de estos pacientes pueden desarrollar una intoxicación al ser tratados con carbonato de litio. Debido al margen de seguridad tan reducido y las posibles relaciones que deben tenerse en cuenta durante su uso, ya que el litio tiene un índice terapéutico de 2 a 3, las reacciones adversas son relativamente frecuentes y las concentraciones plasmáticas terapéuticas se encuentran muy cerca de las tóxicas, encontrándose la concentración terapéutica superior de 2 miliequivalentes por litro con un promedio de 0.6 a 0.8 miliequivalentes y las concentraciones mayores o iguales a 1.5 miliequivalentes por litro se asocian generalmente con efectos adversos. De aquí que se requiere una evaluación clínica y de laboratorio estrechas con miras de prevenir su toxicidad. La intoxicación por litio puede ser aguda o crónica, dependiendo de si corresponde a una dosis tóxica única o resulta de la ingestión de varias dosis, un tiempo prolongado de dosis supraterapéuticas, alteraciones orgánicas o de interacción que modifiquen su farmacocinética. En estas condiciones, se pudiera decir que las dosis posiblemente letales son aquellas que se relacionan con concentraciones séricas mayores a 3.5 miliequivalentes por litro. Aunque se hable de una relativa frecuencia en los efectos adversos, las intoxicaciones por litio se presentan en casos muy aislados. Por ejemplo, en Colombia, según el INS, los reportes de intoxicación por litio son poco frecuentes en comparación con otras sustancias. De ahí partimos de que en el año 2024, según la Secretaría de Salud de Bogotá y el Civigila, reportaron solamente 2 casos aislados en Bogotá en el primer trimestre del año 2024, donde se habla de 2 pacientes masculinos, un menor de 10 años y un mayor de 60 años. Sin embargo, en otros países latinoamericanos se presentan cifras un poco más elevadas. Por ejemplo, en Brasil, según el Sistema Nacional de Informes Tóxico-Farmacológicos, en el año 2022 se reportaron más de 100 casos relacionados con litio. De la mayoría de estos casos corresponden a pacientes psiquiátricos crónicos con riesgo elevado por falla renal, deshidratación y uso concomitante de diuréticos antiinflamatorios. También se presentaron casos en Argentina y en Chile de intoxicaciones que representaban un 4.5% de las intoxicaciones anuales, y estas estaban asociadas al uso de sales de litio como lo son el carbonato de litio usadas para estos pacientes psiquiátricos. Continuando con la toxicocinética del litio, este tiene una absorción rápida, principalmente en el tracto gastrointestinal, con una biodisponibilidad cercana al 100%, generalmente en un 95 a 100%. En cuanto a su distribución, este no se une a proteínas plasmáticas y generalmente se encuentra distribuido en el líquido extracelular, pero comienza a causar sus efectos es cuando pasa al compartimento intracelular. Además de que este es más susceptible a una acumulación en el hígado, en huesos, en músculos o la tiroides, mostrando unos niveles más altos en cerebro y en riñón. Además de que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. El litio no se metaboliza en el cuerpo y su eliminación es principalmente a través de los riñones, son el responsable del 95% de la excreción de esto y el resto se elimina a través del sudor o de las heces. Los riñones tratan el litio y el sodio de manera similar, por lo que un agotamiento del sodio va a poder elevar significativamente la reabsorción de litio. El litio tiene una semivida de eliminación sérica que varía de 12 a 27 horas,
pero en pacientes que tienen una intoxicación crónica, esta vida media puede prolongarse hasta 48 horas. Además de que tiene un aclaramiento renal que es normalmente de 10 a 40 mililitros por minuto. Sin embargo, este aclaramiento puede reducirse a 15 mililitros por minuto y la vida media puede durar hasta 58 horas en pacientes de edad avanzada. En cuanto a su toxicodinámica, el litio es un catión que actúa de manera similar al sodio y al potasio, por lo que altera el transporte de iones y el potencial de membrana celular. Esto lo que va a hacer es afectar la excitabilidad de las neuronas y la conducción nerviosa, causando así ciertos síntomas neurológicos. Además de que también puede afectar la liberación y la recaptación de ciertos neurotransmisores como lo son la dopamina, la serotonina y el glutamato, lo cual va a provocar ciertos efectos psiquiátricos como son la confusión, la agitación o la depresión del sistema nervioso central. Una alta concentración de litio en el organismo puede inducir una diabetes insípida nefrogénica, causando así una deshidratación por una pérdida excesiva de agua. Esto se le atribuye principalmente a la disminución de la capacidad de concentración urinaria de los riñones y una reducción del aclaramiento y la excreción del litio en casos del agotamiento de sodio, como lo mencioné anteriormente, van a dar como resultado un aumento de la concentración de litio en el suero, lo que a su vez va a ir afectando negativamente la capacidad que tienen los riñones para concentrar la orina. Teniendo en cuenta lo que nuestra compañera acaba de explicar, podemos así realizar la clasificación de la toxicidad por litio, ya sea de tipo aguda o crónica, dependiendo también al sistema al que esté perjudicando. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, cuando hablamos de una toxicidad por litio de tipo aguda, vamos a notar en el electrocardiograma una prolongación del intervalo QT y la alteración del segmento ST y T. Y de tipo crónico, en este mismo sistema cardiovascular, puede producir una miocarditis. Ahora bien, a nivel renal, de tipo aguda, puede producir una insuficiencia renal y de tipo crónico puede producir ya sea una insuficiencia renal, una diabetes insípida nefrogénica o una nefritis intersticial. A nivel gastrointestinal y neurológico pueden compartir algunos síntomas como son náuseas y vómitos, temblor, debilidad muscular, confusión, convulsiones, entre otros, los cuales también pueden producirse en una toxicidad por litio de tipo crónico cuando hablamos a nivel gastrointestinal y neurológico. Pero aquí se le puede agregar que se puede producir una psicosis, puesto que se puede alterar de manera grave el estado mental de la persona, en donde puede perder el contacto con la realidad. Puede también producirse parkinsonismo, que es el conjunto de los síntomas similares al Parkinson, aunque no necesariamente pues por la misma enfermedad, y una hipertensión craneal. Por último, a nivel endocrino, hematológico y cutáneo, de tipo aguda, una toxicidad de tipo aguda, podemos encontrarnos frente a una leucocitosis, y de tipo crónica, también compartiendo en estos mismos sistemas, pues vamos a encontrarnos frente a un hipotiroidismo, ya sea una anemia plástica, una dermatitis, úlceras o algún tipo de edema. Ahora hablando un poco sobre la estructura química del litio, el cual es causante de algunos casos de intoxicaciones, es importante partir de que el litio es un elemento químico y no una molécula, es decir, que no tiene una estructura química como la de los compuestos formados por varios átomos. Pero el litio, como medicamento, sí posee una estructura química, pero no es el elemento puro, sino que se administra en forma de sales, como por ejemplo tenemos aquí en nuestra diapositiva, al carbonato de litio. Es una sal inorgánica que es usada en psiquiatría para tratar principalmente el trastorno bipolar. Entonces, como lo dije anteriormente, es una sal inorgánica que están formadas por iones de litio combinados con aniones. El litio no se metaboliza en el cuerpo como lo hacen muchos otros fármacos, pues este no sufre transformaciones químicas ni metabólicas y tampoco forma metabolitos. Al contrario, este se acumula en una concentración alta en el torrente sanguíneo, lo que provoca los síntomas como tal de la intoxicación. En cuanto al tratamiento y manejo, lo más importante en estos casos es la prevención, ya que no existe un antídoto específico como tal,
para la intoxicación por litio. Por eso el tratamiento se basa más que todo en las medidas de soporte y en tratar los síntomas dependiendo de cómo esté el paciente y de los niveles de litio en sangre. Lo primero que se debe hacer es suspender el litio inmediatamente y realizar una medición de litemia al ingreso y luego entre las 10 y 12 horas posteriores, aunque esto puede variar según el caso. En casos de sobredosis aguda pueden usarse medidas como el lavado gástrico y catárticos si el paciente no presenta o no tiene diarrea. También es fundamental mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos, ya que el litio puede causar diabetes insípida nefrogénica y aumentar el riesgo de hipernatremia y otras complicaciones. Si el paciente está en un estado muy grave o si los niveles de litio son mayores a 3.000 equivalentes sobre el litro, se debe considerar la hemodiálisis como tratamiento de elección. En caso de que ésta no se encuentre disponible, se pueden recurrir a otros métodos como la diálisis peritoneal, aunque no tiende a ser tan efectiva como una hemodiálisis. Es importante saber o resaltar que la diuresis forzada no sirve en estos casos. Los únicos diuréticos que podrían tener algún beneficio son los osmóticos como el manitol y en algunos casos la acetazolamida. Por el contrario, los diuréticos natriuréticos deben evitarse a toda costa y si el paciente los estaba tomando deben suspenderse. Es fundamental seguir monitoreando los niveles de litio en sangre y vigilar de cerca al paciente, ya que los síntomas de intoxicación por esta pueden durar varios días incluso después de haber suspendido el litio. Con un manejo adecuado, la mayoría de los pacientes logran recuperarse, sin embargo, alrededor de un 10% pueden quedar con secuelas renales o neurológicas persistentes. En cuanto a la mortalidad, varía entre un 9 y un 25% dependiendo de si la intoxicación fue aguda o crónica y de cómo se manejó el caso de intoxicación por litio. Finalmente, tenemos las técnicas de laboratorio utilizadas para detectar el litio en el organismo, tanto desde un enfoque cualitativo como cuantitativo. Las técnicas cuantitativas, como sabemos, nos permiten conocer la cantidad exacta de litio en sangre. Dentro de estos podemos encontrar la determinación de litio en suero, que es el análisis más común y se realiza a través de una muestra de sangre para medir directamente la concentración que hay de litio. Y se pueden utilizar diferentes técnicas para esto. Dentro de esas está la espectrofotometría de absorción atómica. Usada en laboratorios más especializados. También podemos encontrar otras técnicas adicionales. Dentro de los valores de referencia, digamos que esto puede variar dependiendo el laboratorio, pero es común en varias literaturas, aparece que a un nivel terapéutico, es decir, cuando el litio se usa como tratamiento, se puede encontrar una concentración de litio de un 0.6 a 1.2 miliequivalentes sobre litro. Cuando ya hay un indicio de toxicidad, se pueden encontrar niveles o concentraciones de litio mayor a 1.5 miliequivalentes sobre litro y cuando ya se considera demasiado grave, se pueden encontrar concentraciones mayores a 2.5 miliequivalentes sobre litros. En cuanto a las técnicas cualitativas, estas no nos dicen pues la cantidad exacta del litio que hay, pero sí permiten detectar la presencia de una forma rápida y sencilla. Aquí podemos encontrar tiras reactivas o test colorimétricos que son parecidas a pruebas rápidas en orina que cambian de color si hay litio presente, lo cual puede ser útil para una detección inicial o de emergencia. Y listo, acá tenemos la bibliografía utilizada y muchísimas gracias por su atención.